Paga tú, querida, te esperamos afuera. Eso me lo dijo la madre de mi novio justo después de que su familia de 15 personas devorara un restaurante carísimo. Todos se levantaron como si yo fuera su cajera. Me quedé sola frente a la cuenta enorme, con la mano temblándome dentro de la cartera. Y lo que hice después, todavía los tiene hablando de mí. Nunca fui una mujer de lujos ni de grandes exigencias. Siempre he sido de las que trabaja en silencio, que llega temprano, que cumple, que mantiene todo en orden aunque nadie lo note. A veces pienso que eso fue justamente lo que me metió en tantos problemas, confundir ser buena con dejar que otros pasaran por encima de mí. Crecí en una familia sencilla, donde mis papás siempre me repetían que la paz vale más que cualquier pleito. Y yo me lo tomé tan en serio que, sin darme cuenta, terminé callándome cosas que me lastimaban solo para no incomodar a nadie. Ese patrón lo cargaba desde años atrás. Por eso, cuando conocí a Daniel, mi novio, me aferré a lo que creí que era estabilidad, un hombre tranquilo, cariñoso, aparentemente respetuoso. Me gustaba pensar que era alguien con quien podía construir algo normal, sin dramas. Él me decía que yo era demasiado buena, que admiraba mi forma de ver la vida, que le encantaba cómo ponía a todos por encima de mí. En ese momento lo tomé como un cumplido. Hoy sé que era una advertencia disfrazada. Mi rutina era simple: trabajo, casa, descansar un rato, preparar algo de cenar y dormir temprano. Yo no pedía más. Lo único que quería era tranquilidad, un hogar donde no tuviera que esforzarme por merecer respeto, un espacio donde mis límites no fueran negociables. Pero en ese entonces yo todavía no sabía que poner límites era justo lo que más miedo me daba. Siempre me preocupaba decepcionar, sonar grosera, ser malinterpretada. Me aterraba la idea de que alguien pensara que yo era problemática. Así que cuando algo me incomodaba, respiraba hondo, sonreía, y lo dejaba pasar. Con la familia de Daniel, al principio, quise hacer lo mismo. Pensé, si soy paciente, seguramente ellos también serán justos conmigo. Pero había algo en su forma de mirarme, de evaluarme, de hacer comentarios disfrazados de broma, que me encogía el pecho sin que pudiera explicarlo. Yo solo quería sentirme bienvenida, aceptada, valorada. No sabía que lo que venía después iba a poner a prueba todo lo que alguna vez creí sobre mí misma. Esa noche en el restaurante, la misma que abrió este testimonio, no empezó ahí. Fue la consecuencia de muchas pequeñas cosas que yo dejé pasar, creyendo que ser tranquila era lo mismo que ser fuerte. Pero estaba a punto de aprender que una cosa no tiene nada que ver con la otra. Desde el primer encuentro con la madre de mi novio, algo en su forma de mirarme generó una sensación que no supe explicar en ese momento. No era un rechazo directo ni una actitud abiertamente grosera, sino un tipo de evaluación silenciosa que me hacía sentir como si estuviera siendo observada con lupa. No importaba cuánto intentara relajarme, siempre había un detalle que me hacía tensar los hombros sin darme cuenta. Con el paso de los días, esa sensación se volvió un patrón imposible de ignorar. Cada comentario que hacía llevaba una intención escondida, como cuando mencionaba que cada familia tiene sus métodos, o que algunas personas necesitan tiempo para aprender cómo encajar. A simple vista parecía una frase neutra, pero dentro de mí provocaba una incomodidad que me acompañaba mucho después de haber salido de su casa. Era ese tipo de persona que nunca habla fuerte, nunca sube el tono, pero logra que una simple frase te haga cuestionarte si lo que entendiste fue real o solo una interpretación exagerada. Sus gestos sutiles contribuían a esa confusión constante. Bastaba un segundo para notar cómo desviaba la mirada con una ligera mueca al escuchar mis respuestas, o cómo se acomodaba en su silla cada vez que yo daba una opinión. Nadie más lo veía, porque todo era tan discreto que parecía casi imaginado, pero mi cuerpo reaccionaba antes que mi mente y terminaba quedándome callada para no dar espacio a otra de esas expresiones que tanto me inquietaban. Las reuniones familiares se convirtieron en terreno complicado. Intentaba integrarme, participar, hacer preguntas, pero siempre aparecía un comentario suyo que marcaba distancia, como si recordara a todos que yo era apenas una invitada temporal. En más de una ocasión corrigió algún detalle insignificante sobre mi frente a los demás, usando un tono amable que hacía imposible responder sin parecer susceptible. Y cada vez que yo intentaba restarle importancia, terminaba sintiéndome pequeña sin saber por qué. Mientras más tiempo pasaba, más clara se volvía la dinámica. Alrededor de ella, todo se acomodaba como si fuera el centro de gravedad de esa familia. Desde la comida hasta la forma en que se organizaban las salidas, cualquier decisión debía encajar con sus preferencias. Todos parecían acostumbrados, incluso agradecidos por su manera de llevar las cosas,
pero para mí se volvió una sombra constante que terminaba moldeando cada una de mis acciones sin que yo lo notara al principio. La relación con mi novio se transformó un poco también. Cada vez que intentaba contarle algo que me incomodaba, su reacción era la misma. Aseguraba que yo estaba interpretando mal, que su madre siempre había sido exigente, que era cuestión de adaptarse. Esas respuestas me hacían dudar de mí misma y con el tiempo, dejé de decirle lo que sentía para evitar discusiones innecesarias. En lugar de apoyo, recibía consejos para no engancharme. Y aunque intentaba seguirlos, mi cuerpo cada vez reaccionaba con más tensión al verla. Hubo momentos en los que ella intentó mostrarse amable conmigo, pero incluso esa amabilidad tenía filo. Me ofrecía explicaciones sobre cómo hacer ciertas cosas de la manera correcta, o me decía que necesitaba entender la importancia de seguir las tradiciones familiares porque así funcionan las cosas aquí. Nunca lo decía con mala cara, pero cada frase me colocaba en un rol que yo no había pedido, el de alguien que necesitaba guía o corrección constante. Con los meses, la combinación de sus gestos, sus comentarios y ese aire de autoridad disfrazada de dulzura fue desgastándome poco a poco. Me acostumbré a medir cada palabra y cada movimiento para evitar incomodarla, y aunque nadie lo notaba, dentro de mí comenzaba a crecer una sensación de alerta constante. No era miedo, pero sí una desconfianza que se volvió parte de mí sin querer. Todas esas señales, todos esos momentos en los que me hice la ciega para evitar problemas, terminaron formando un camino que me llevó directo a la noche del restaurante. Nada de lo que pasó ahí fue casualidad, fue la culminación de un comportamiento que se había ido acumulando en silencio, mientras yo creía que exageraba o que debía adaptarme. Aquella mujer tenía una forma muy particular de avanzar sin levantar la voz, y llegué a entenderlo demasiado tarde. Las primeras alertas no llegaron de golpe, sino que aparecieron en pequeños momentos que, vistos desde lejos, parecían insignificantes, pero que en conjunto formaron una sensación que se fue acumulando dentro de mí sin que pudiera ignorarla por mucho tiempo. Todo comenzó con detalles que pasaban desapercibidos para cualquiera, pero que en mí generaban un malestar que traté de ignorar porque no quería pensar que mis sospechas tenían fundamento. Durante una comida familiar, por ejemplo, hice el esfuerzo de participar en la conversación, intentando sentirme parte del ambiente, y justo cuando por fin me animé a contar una experiencia del trabajo, ella intervino con una sonrisa tranquila para decir que ese tema no era algo que todos entendieran. Ese comentario cambió el ambiente al instante, porque varios se quedaron callados sin saber si seguir o no, y yo terminé sintiéndome fuera de lugar aún cuando lo que había compartido era completamente normal. Esa fue una de las primeras veces en las que comprendí que cualquier intento mío de integrarme tenía una barrera invisible que ella misma colocaba. Otro momento que recuerdo claramente ocurrió durante una visita a su casa. Yo llevaba un postre que había preparado con mucho cariño, pensando que sería un gesto bonito para convivir, y ella lo recibió con ese tipo de amabilidad que parece real hasta que escuchas la segunda parte de la frase. Me dijo que se veía muy casero, como si eso fuera una desventaja, y después añadió que seguramente todos estaban acostumbrados a preparaciones más elaboradas. No dijo nada más, pero la forma en la que acomodó el plato sobre la mesa, casi en una esquina, dejó claro que no tenía intención de servirlo. Esa pequeña acción, tan simple y tan calculada, hizo que dudara de mi propio gusto. Traté de decirme a mí misma que no era grave, que quizá estaba interpretando demasiado, pero cada visita sumaba otra señal que me hacía sentir más chiquita. Si me ofrecían asiento, ella sugería otro para que estuviera más cómoda. Si quería ayudar en la cocina, me pedía que mejor descansara porque esas tareas requerían práctica. Si intentaba conversar con alguien, aparecía a mi lado para corregir algo que yo acababa de decir. Ninguno de esos gestos era agresivo por sí mismo, pero la repetición constante logró que mi confianza se fuera desgastando sin darme cuenta. Había tardes en las que salía de esas reuniones con un nudo en la garganta, sin saber si lo que sentía era tristeza o simplemente cansancio emocional. Me esforzaba por actuar como si nada pasara, porque no quería dar la impresión de que exageraba, pero cada vez que mi novio me preguntaba cómo me había ido, terminaba mintiendo para evitar discusiones que seguramente no llevarían a nada. Su reacción siempre era la misma, aseguraba que yo estaba nerviosa, que todo era más sencillo de lo que creía, y que su madre solo necesitaba tiempo para conocerme. Esa explicación se volvió la salida fácil para todo lo que me incomodaba. Me repetía que quizá era cierto, que tenía que tener paciencia, que no debía tomarme las cosas tan personal, pero algo dentro de mí sabía que no era solo una cuestión de adaptación. Había un tipo de distancia deliberada en cada gesto suyo, como si quisiera recordarme constantemente que no pertenecía a ese espacio, al menos no todavía. Con el paso de las semanas,
Esa sensación silenciosa se volvió un peso que cargaba en los hombros cada vez que sabía que tendría que verla. Mucho antes de llegar a cualquier reunión, ya iba mentalmente preparando un plan para evitar errores, comentarios o gestos que pudieran incomodarla. Respiraba hondo, sonreía, me repetía que todo estaría bien, pero en el fondo sabía que ese esfuerzo no salía del cariño, sino de un miedo creciente a fallar en algo que ni siquiera tenía claro. Eso fue lo que me dejó más inquieta, la forma en que, poco a poco, fui modificando mi conducta para no generar situaciones incómodas, aun cuando nunca había sido alguien que actuara desde el miedo o la inseguridad. Me di cuenta de que estaba cambiando para encajar en un molde en el que nunca me habían pedido que entrara directamente, pero que ella dejaba claro con cada palabra disfrazada de consejo. Todas estas alertas, que en ese momento intenté ignorar para no complicar mi vida, terminaron siendo el anticipo de algo mucho más grande. Sin saberlo, estaba siendo arrastrada hacia una situación que me pondría en el punto más incómodo y humillante de toda esa relación familiar, y aunque todavía no veía el final, mi cuerpo ya empezaba a prepararse para algo que no comprendía del todo. El día en que todo comenzó a derrumbarse no tuvo un aviso claro. Empezó como cualquier salida normal, con ese tipo de calma engañosa que hace pensar que nada malo puede pasar. Desde temprano, mi novio insistió en que quería presentarme de verdad con su familia, asegurando que sería algo pequeño y tranquilo, una comida para conocer mejor a sus papás y platicar sin prisas. Aunque todavía me invadía un sentimiento extraño cada vez que pensaba en estar cerca de su madre, me repetí que tal vez estaba exagerando y que esa sería la oportunidad para mejorar la relación. Con esa idea en mente, acepté. Durante el camino al restaurante intenté relajarme, pero algo en mi pecho no terminaba de asentarse. Él, sin notarlo, hablaba animado sobre el menú y sobre lo mucho que su familia apreciaba ese lugar, y yo me limité a sonreír porque no quería parecer tensa. Nunca imaginé que esa inquietud silenciosa estaba anticipando una situación que me marcaría por completo. Al llegar, la primera sorpresa fue ver que no solo estaban sus padres, sino también tíos, primos, cuñados y hasta 2 familiares que yo ni siquiera sabía que existían. 15 personas ocupaban una mesa larga y ruidosa, y en cuanto nos vieron acercarnos, hicieron un gesto para que nos sentáramos justo en el centro, como si todo aquello hubiera sido planeado desde antes. Me quedé quieta un momento intentando comprender qué estaba pasando, porque se suponía que sería una reunión pequeña, tranquila, íntima. La segunda alerta llegó cuando escuché a la madre de mi novio explicar, con un tono que sonaba demasiado inocente, que al final salió más gente de lo previsto, pero qué bueno que tú también viniste, así todos te conocen. Su sonrisa no mostraba ninguna duda, y aunque cualquiera podría haber tomado sus palabras como cortesía, yo sentí como ese gesto me encerraba en una situación de la que ya no podía escapar sin quedar como la grosera. La comida transcurrió entre conversaciones cruzadas, risas ajenas, preguntas incómodas que apenas me dejaban responder y miradas que parecían evaluar cada gesto mío. Traté de mantenerme tranquila, pero la presión de estar rodeada por tantas personas que no conocía, mientras la madre de mi novio observaba cada movimiento con ese gesto medido que ya reconocía demasiado bien, me hizo sentir como si estuviera actuando en un escenario donde todos esperaban que cometiera un error. El momento decisivo llegó al final, cuando el mesero dejó la cuenta en el centro de la mesa y nadie hizo el intento de acercarse a ella. Un silencio extraño se formó alrededor, el tipo de silencio que no parece casual. Durante unos segundos, pensé que alguien la tomaría, pero las miradas se dirigieron hacia mí con una sincronía inquietante. Yo no entendía por qué hasta que escuché esas palabras que jamás voy a olvidar. La madre de mi novio se levantó con una calma casi ensayada, tomó su bolso, se acomodó el abrigo, y sin dejar de mirarme, dijo que ya estaba todo listo para retirarse. Luego, con un tono que sonaba tan seguro de sí mismo que me hizo temblar, soltó la frase que me dejó sin aire. «Paga tú, querida, te esperamos afuera». Nadie reaccionó. Nadie dijo algo para detenerla. Mi novio tampoco habló, simplemente se puso de pie detrás de ella como si aquello fuera lo más natural del mundo. Sentí como la sangre se me helaba mientras observaba a aquel grupo entero levantarse con absoluta tranquilidad, dejándome sola frente a la cuenta que cubría la comida de 15 personas. En ese instante, una mezcla de vergüenza, incredulidad y desamparo me recorrió el cuerpo. No sabía si debía seguirlos, quedarme sentada o decir algo, pero el temblor en mis manos me impidió moverme. El mesero continuaba de pie, esperando una respuesta, y yo apenas podía ordenar mis pensamientos para entender cómo había terminado en una situación tan humillante sin haber hecho nada para merecerla. Ese fue el primer impacto real. El primer golpe directo. La primera vez que comprendí, sin espacio para dudas,
que algo muy serio estaba pasando detrás de todas esas señales que yo había ignorado por tanto tiempo. Y aunque todavía no lo sabía, ese día sería el punto de quiebre que cambiaría por completo la forma en que veía a esa familia, y a mí misma. A partir de aquella noche en el restaurante, algo dentro de mí cambió sin que yo lo dijera en voz alta. La humillación que viví no se quedó solo en ese momento, se convirtió en una sombra que empezó a acompañarme a cada lugar donde esa familia aparecía. Esa sensación de estar a merced de decisiones que no controlaba terminó creciendo, hasta convertirse en una invasión completa en mi vida diaria. Durante los días siguientes, esperaba que por lo menos mi novio mencionara lo ocurrido o mostrara algún tipo de preocupación por la forma en que me habían dejado sola con una cuenta que no me correspondía. Sin embargo, lo único que recibí fue un mensaje rápido diciendo que las cosas a veces pasan así, y que no tenía por qué sentirme mal. Esa respuesta me dejó confundida, porque pensé que al menos intentaría entender cómo me había sentido, pero su reacción parecía más enfocada en minimizar el problema que en reconocerlo. Conforme avanzaron las semanas, cada encuentro con su familia comenzó a seguir un patrón más marcado que antes. Ya no eran solo comentarios sutiles o gestos casi imperceptibles, ahora existía una intención clara de colocarme en el último lugar de cualquier situación. Si había algo que organizar, me asignaban las tareas menos visibles, como si fuera una invitada obligada a demostrar algo. Si se planeaban salidas, me enteraba al final, casi como un recordatorio para no olvidar que mi presencia era opcional. Una tarde, por ejemplo, me avisaron que tendríamos una reunión importante en casa de ellos. Llegué puntual, con la idea de contribuir en lo que fuera necesario, pero me recibieron con la misma actitud distante de siempre. La madre de mi novio me entregó una lista de cosas que habían decidido sin consultarme, incluyendo alimentos que debía llevar y detalles que debía preparar, como si yo fuera una empleada asignada a resolver pendientes. Cuando intenté preguntar por qué habían asumido que yo haría todo eso, respondió con un tono tranquilo que me desarmó por completo: es que tú eres muy servicial, sabemos que no tendrás problema. Ese tipo de comentarios, disfrazados de reconocimiento, escondían una forma silenciosa de delegar responsabilidades que no me correspondían. Y aunque me esforzaba por establecer algún límite, siempre terminaba cediendo para no empeorar el ambiente. Cada día que pasaba, me sentía más lejos de la persona que era antes de conocerlos. Dejé de expresar mis opiniones, dejé de cuestionar decisiones que me afectaban directamente, y sin darme cuenta, comencé a vivir en un estado de alerta constante, esperando el siguiente gesto o frase que me hiciera sentir fuera de lugar. Mi relación también empezó a deteriorarse, no por discusiones abiertas, sino por la falta total de apoyo. Había tardes en las que trataba de contarle cómo me estaba sintiendo, pero él reaccionaba con frases que parecían aprendidas. Decía que estaba cansada, que debía acostumbrarme, que su familia tenía una forma especial de convivir y que, si quería llevar una relación seria, debía adaptarme sin hacer drama. Esa palabra, adaptarme, me perseguía cada vez que intentaba dormir. Me preguntaba por qué era yo quien tenía que ajustarse a situaciones que me lastimaban, mientras el resto seguía como si nada. Con el paso del tiempo, la invasión dejó de ser sutil y se volvió evidente. Hubo días en los que la madre de mi novio opinaba sobre mi ropa sin que yo se lo pidiera, insinuando que debía cuidar más la imagen porque era parte de lo que su hijo merecía. Otras veces hacía comentarios sobre mi trabajo, poniendo en duda si realmente podía equilibrar una vida profesional con una relación comprometida. Y aunque no levantaba la voz, cada frase llevaba una intención tan clara que resultaba imposible ignorarla. Lo más desgastante no era lo que decía, sino cómo lo decía. Cada palabra se envolvía en un tono amable que hacía difícil defenderme sin parecer exagerada. Y mientras me mantenía en silencio para evitar parecer conflictiva, terminaba cediendo un poco más de espacio cada vez. Llegó un punto en el que comencé a ajustar mi agenda, mis horarios, mis planes personales y hasta mis prioridades para no recibir críticas disfrazadas de consejo. Y aún así, nunca parecía ser suficiente. Un día, durante una comida familiar, hicieron planes para un viaje sin consultarme. Cuando pregunté por qué no me habían incluido, la madre de mi novio respondió que no querían cargarme con compromisos que quizá no podía cumplir. Esa frase me golpeó más fuerte de lo que esperaba. No era solo el viaje, era la forma en que me estaban dejando claro que yo ocupaba un lugar secundario, uno que podían ignorar sin culpa. La invasión alcanzó su punto máximo cuando comencé a notar que mis decisiones personales ya no me pertenecían por completo. Si quería salir con mis amigas, surgían comentarios pasivos sobre cómo una mujer en una relación debía priorizar el hogar. Si mencionaba algún plan para mi futuro,
Recibía indirectas sobre la importancia de ajustar expectativas para que todo funcionara. De pronto, me encontraba justificando cada actividad, cada salida y cada decisión, como si necesitara su autorización para vivir mi vida. Todo ese desgaste acumulado terminó convirtiéndose en un silencio emocional que cargaba todos los días. Me levantaba con esa presión en el pecho y me dormía intentando convencerme de que podía soportarlo un poco más. Pero mientras más cedía, más espacio ocupaban en mi vida. Era como si estuvieran moldeando mi mundo para encajar en el suyo, sin importar cuánto me afectara. Y aunque no lo quería aceptar, ya estaba atrapada en una dinámica donde mi voz, mi espacio y mis límites habían sido absorbidos por completo. Nunca imaginé que llegaría tan lejos, pero ese fue el momento en el que entendí que ya no se trataba solo de incomodidad, era una invasión total a mi dignidad. Con todo lo que estaba viviendo, me aferré a la idea de que, al menos, la persona con la que compartía mi vida iba a ser capaz de ver lo que yo no sabía cómo explicar sin sonar exagerada. Pensaba que, tarde o temprano, él notaría el desgaste emocional que llevaba encima o por lo menos preguntaría con honestidad cómo me sentía en medio de un ambiente que no dejaba de empequeñecerme. Necesitaba creer que alguien estaría de mi lado, aunque fuera en privado, porque esa esperanza era lo único que evitaba que me derrumbara por completo. Durante un tiempo, intenté tener conversaciones sinceras, buscando la manera más cuidadosa posible para no parecer dramática ni generar discusiones innecesarias. Una noche, después de una de esas reuniones en las que su madre había hecho comentarios cruzados sobre mi trabajo, sobre mis decisiones y hasta sobre mi forma de actuar, decidí hablar con calma. Le expliqué que me sentía invadida, que no podía seguir soportando indirectas disfrazadas de consejo y que ya había llegado a un punto en el que me costaba respirar cuando sabía que pasaría tiempo con su familia. Él me escuchó sin interrumpirme, pero cuando terminé, la respuesta que me dio borró cualquier esperanza que yo tenía. Me dijo que estaba cansado de que interpretara mal todo lo que ocurría, que su familia era simplemente intensa y que yo debía aprender a lidiar con eso si quería estar con él a largo plazo. También mencionó que su madre no hacía nada con mala intención, que solo quería lo mejor para todos y que yo estaba siendo sensible de más. Esa frase me desgarró profundamente, porque no solo invalidó mi dolor, sino que me hizo sentir culpable por haberlo expresado. Intenté explicarle nuevamente que no se trataba de sensibilidad, sino de respeto, pero cada palabra que decía encontraba una pared. Mientras más hablaba, más parecía encerrarme en una imagen que él ya tenía formada sobre mí. La de una mujer que exageraba, que buscaba problemas donde no los había, que no entendía cómo funcionaban las familias unidas. Esa respuesta me dolió más que cualquier comentario de su madre, porque provenía de la persona que, en teoría, debería haberme protegido de cualquier injusticia. Después de esa conversación, algo en nuestra relación cambió sin que él lo notara. Me di cuenta de que, cada vez que surgía una situación incómoda con su familia, él tomaba distancia emocional, como si prefería no involucrarse. Era más fácil para él convencerme de que estaba equivocada que enfrentarse a la posibilidad de que su madre actuara mal. Esa actitud se volvió un reflejo automático que aparecía en cualquier ocasión en la que yo intentaba establecer un límite. Hubo un momento particularmente duro que marcó un antes y después. Durante una comida, la madre de mi novio insinuó, con su tono amable habitual, que yo no era lo suficientemente organizada para manejar una casa de manera adecuada. La frase fue directa, sin espacio para malinterpretaciones. Yo esperaba que él dijera algo, que hiciera mínimo una aclaración, una broma, un comentario que rompiera la tensión. Pero no lo hizo. Guardó silencio, bajó la mirada y dio un sorbo a su bebida como si no hubiera escuchado nada. Esa indiferencia me hirió más que el comentario en sí. Cuando salimos de ahí, quise tocar el tema, pero su reacción fue tan fría que me dejó sin aire. Me dijo que no iba a ponerse en medio cada vez que yo me sintiera atacada, que necesitaba ser más madura y aprender a convivir sin convertir todo en un problema. Me quedé tan sorprendida que no pude decir nada. No solo me estaba responsabilizando del comportamiento de su madre, sino que además me hacía sentir culpable por esperar un mínimo de apoyo. Esa falta de defensa se repitió en varias ocasiones. Si alguien hacía un comentario incómodo, él lo minimizaba. Si ella insinuaba algo sobre mí, él lo justificaba. Si yo expresaba incomodidad, él me pedía que no fuera tan susceptible. Y mientras más silencio guardaba él, más fuerte se hacía el peso de todo lo que estaba cargando sola. Llegué a un punto en el que ya no sabía cómo acercarme a él sin terminar sintiéndome disminuida. Empecé a evitar conversaciones importantes, porque sabía que cualquier intento de buscar apoyo se convertiría en otro recordatorio de que estaba sola en esa situación. Y aunque seguíamos juntos,
Cada día sentía una distancia emocional que crecía entre nosotros sin que él se diera cuenta. La persona que debía ser mi refugio se convirtió, sin quererlo, en una extensión del problema. Ya no solo era la invasión de su familia, ahora también tenía que enfrentar la indiferencia de alguien que elegía no ver lo que estaba ocurriendo frente a sus ojos. Y esa combinación terminó derrumbando la poca fortaleza emocional que me quedaba. Fue en ese momento cuando entendí que el verdadero abandono no siempre llega con gritos ni rupturas escandalosas. A veces aparece en forma de silencio, de falta de defensa, de ausencia emocional en los momentos en los que más necesitamos a alguien a nuestro lado. Y aunque todavía intentaba convencerme de que podía soportarlo, algo dentro de mí comenzaba a resquebrajarse sin remedio. Durante semanas intenté convencerme de que, pese a la falta de apoyo y a la invasión constante, todavía había espacio para rescatar algo de equilibrio en mi relación. Quería creer que, si actuaba con paciencia, todo podía mejorar. Sin embargo, la acumulación de silencios, comentarios disfrazados de consejo y decisiones tomadas sin consultarme terminó creando una distancia emocional que se volvió imposible de ignorar. Y en medio de ese desgaste, llegó el momento que reveló la magnitud del problema, ese instante que me hizo comprender que lo que estaba viviendo no era simple incomodidad, sino un ambiente construido para mantenerme en un lugar que no elegí. El descubrimiento no llegó de manera dramática, sino como una serie de situaciones pequeñas que, unidas, formaron una verdad que me derrumbó. Una tarde, mientras ordenaba unas cosas en mi departamento, encontré un documento que no debería haber estado ahí. Era una hoja doblada dentro de la mochila que mi novio llevaba siempre, algo que seguramente guardó con prisa y olvidó revisar. Al abrirlo, vi que se trataba de un desglose de gastos de la familia, una lista organizada con detalles sobre aportaciones, eventos y responsabilidades. Lo que me llamó la atención no fue el documento en sí, sino la forma en que estaba escrito mi nombre, como si fuera parte de una estructura que yo nunca acepté. A un lado del papel había una nota en la que mencionaban que, si la relación seguía avanzando, había ciertas cosas que yo debía cubrir o apoyar, porque era justo y lo conveniente para todos. Al principio pensé que tal vez se trataba de un malentendido, un borrador viejo o una idea mal planteada, pero seguí leyendo y encontré comentarios que hicieron que mi estómago se cerrara por completo. Había sugerencias sobre cómo debía comportarme, qué cosas necesitaba mejorar, qué responsabilidades debían asignarme si me integraba a la familia, e incluso recomendaciones para encaminarme, para que cumpliera con las expectativas. Ese tipo de indicaciones no eran consejos sueltos, parecían parte de una discusión profunda entre ellos, como si hubieran estado analizando mi vida y mis decisiones sin que yo hubiera permitido esa intromisión. El tono del documento no dejaba espacio para interpretar nada como casualidad. Era una planificación detallada sobre cómo debía adaptarme al estilo de vida que ellos consideraban correcto, sin tomar en cuenta lo que yo pensaba o quería. Después de leerlo, decidí buscar más información porque presentía que aquello no era algo aislado. Revisé conversaciones que mi novio me había mostrado tiempo atrás, y fue imposible no notar mensajes que en su momento pasé por alto. Había textos de su madre comentando que yo necesitaba más dirección, que debía aprender a ajustarme, que mi comportamiento era demasiado independiente y que, si quería formar parte de su familia, tenía que estar dispuesta a abandonar ciertas costumbres. Cada frase se sentía como una pieza que terminaba de encajar en el rompecabezas que llevaba meses sin comprender. Hubo un mensaje en particular que me dejó inmóvil. Era una conversación donde ella decía que yo necesitaba un empujón para asumir responsabilidades que aún no entendía. Ese empujón coincidía con la noche del restaurante, cuando me dejaron sola con la cuenta de 15 personas, no como un accidente, sino como un ajuste necesario para que entendiera lo que se esperaba de mí. Esa revelación me golpeó profundamente, porque confirmó que lo que viví no fue una situación espontánea ni una confusión, sino algo planeado. Mientras seguía revisando todo, noté también que había mensajes donde se discutía la posibilidad de que mi novio me pidiera ciertos cambios en mi trabajo, no porque él lo considerara importante, sino porque su familia opinaba que debía tener un rol más tradicional. Y lo peor es que esos mensajes coincidían con comentarios que él me había hecho semanas atrás sobre cuidar más la casa, sobre organizar mejor mi tiempo y sobre no olvidarme de mis prioridades. Ese descubrimiento abrió una herida que no sabía que tenía. Me di cuenta de que no solo enfrentaba la invasión de su madre, sino que también había sido empujada, poco a poco, hacia una vida que nunca pedí. No eran coincidencias, ni malentendidos, ni sensibilidades mías, había una intención detrás de cada gesto, cada frase y cada silencio. Mi vida estaba siendo moldeada en segundo plano, mientras yo trataba de ser paciente y comprensiva. Al final de esa tarde,
Me quedé sentada en el piso con todos esos documentos y mensajes frente a mí, intentando encontrar una explicación que no doliera tanto. Pero no la encontré. La verdad era demasiado clara. Habían estado construyendo una versión de mí que les resultaba conveniente, sin importar cuánto tuviera que sacrificar para encajar en ese molde. Ese fue el momento en el que supe que ya no podía seguir callando. Mi dignidad no podía seguir siendo moneda de cambio para sostener una relación que, sin darme cuenta, me había ido apagando. Y aunque todavía no tenía claro cuál sería mi siguiente paso, entendí que todo había dejado de ser un simple problema familiar. Era algo mucho más profundo. Y ya no había forma de ignorarlo. Durante varios días después del descubrimiento, caminé con una mezcla de incredulidad y cansancio profundo que me acompañaba incluso en los momentos más simples, porque la idea de que habían discutido mi vida como si fuera un plan en una mesa de trabajo no me dejaba respirar con normalidad. Intentaba concentrarme en mis actividades, pero cada pensamiento terminaba regresando a los documentos, a los mensajes y a la frialdad con la que decidieron que yo debía convertirme en alguien que ni siquiera reconocía. Esa sensación terminó envolviendo mis rutinas, hasta el punto en el que incluso el silencio de mi propio departamento me recordaba todo lo que había pasado. Las conversaciones con mi novio tampoco ayudaban, ya que cualquier intento de aclarar lo ocurrido terminaba convirtiéndose en un debate donde yo era la única que veía la gravedad del asunto. Cuando mencioné lo que encontré, su reacción fue tan defensiva que supe que no estaba dispuesto a escuchar, porque prefirió enfocarse en el hecho de que había revisado algo suyo, en lugar de preguntarse por qué esos documentos y esos mensajes existían en primer lugar. Mientras hablaba, se apresuró a justificar cada detalle, diciendo que eran ideas sin importancia, que su familia siempre opinaba de todo y que debía acostumbrarme si quería mantener la relación. La forma en que desvió la conversación me dejó sin palabras, ya que no había espacio para que mi dolor fuera escuchado ni mucho menos validado. Ese intento fallido de diálogo se quedó rondando en mi cabeza durante noches enteras, porque siempre creí que, en medio de cualquier dificultad, él sería la persona que más podría comprenderme. La esperanza de recibir apoyo se convirtió en un vacío que crecía sin control, hasta que comencé a notar que mi energía se reducía día tras día. Me esforzaba por seguir adelante, aunque la sensación de estar caminando sola se volvía cada vez más evidente. Incluso las cosas simples, como preparar la cena o revisar mensajes del trabajo, parecían actividades que exigían más de lo que podía dar, ya que mi mente seguía atrapada en todo lo que había descubierto. Una tarde especialmente agotadora, me encontré pensando en cuántas veces había tratado de adaptarme a situaciones que no me correspondían, y en ese momento comprendí que ya no quedaba espacio para seguir justificando lo injustificable. No fue una revelación rápida, sino más bien un proceso lento en el que cada recuerdo de humillación, cada comentario disfrazado de consejo y cada silencio incómodo de mi pareja se acomodaron como piezas en un rompecabezas que mostraba una realidad que no quería ver. Esa imagen terminó generando una sensación de derrota tan grande que me obligó a detenerme y observar la situación con más claridad. Con el paso de los días, empecé a reconocer que mi cuerpo había estado reaccionando antes que mi mente, ya que cada encuentro con su familia me dejaba exhausta y cada intento de expresar mis sentimientos me hacía sentir más aislada. El cansancio se convirtió en un estado permanente, y aunque trataba de ignorarlo, cada día que despertaba con esa presión en el pecho entendía un poco más que no se trataba de simple estrés, sino del efecto acumulado de una convivencia que me hacía sentir pequeña. Por más que quisiera convencerme de que era cuestión de tiempo, la realidad se mantenía frente a mí con una claridad que ya no podía evadir. Hubo un momento definitivo que terminó de abrir mis ojos. Una tarde, su madre apareció sin avisar, con la misma seguridad con la que acostumbraba entrar en cualquier espacio que considerara suyo. Recorrió cada rincón con esa mirada que todo evalúa y comentó que ciertas cosas no estaban en orden, como si fuera su responsabilidad supervisar cada aspecto de mi vida. Yo intenté mantenerme tranquila, aunque la incomodidad se podía sentir en el aire, pero la situación empeoró cuando mencionó frente a mi novio que yo necesitaba más guía para llevar una relación seria. Su comentario no solo fue fuera de lugar, sino que llevaba una carga de desprecio disfrazada de consejo amable que ya me resultaba imposible soportar. Lo que más me impactó no fue lo que dijo, sino la reacción de mi novio, que respondió con un gesto de aprobación tan natural que parecía completamente ajeno a mi presencia. Ese movimiento, tan pequeño y tan claro, marcó el momento exacto en el que comprendí que no podía seguir esperando apoyo donde no existía. Todo lo que había intentado sostener durante meses se desmoronó en un solo segundo, porque la persona que debía estar a mi lado eligió no hacerlo, aun cuando la situación era evidente. Mientras esa escena se repetía en mi mente una y otra vez, sentí como algo dentro de mí empezaba a desprenderse,
como si el peso que había cargado durante tanto tiempo finalmente mostrara su verdadero impacto. No hubo gritos ni confrontaciones, solo un silencio profundo que me llevó a entender que, si continuaba en ese ambiente, terminaría perdiendo la esencia de quien era antes de todo esto. La sensación de agotamiento se transformó en una certeza clara: no podía seguir entregando mi vida a una relación que me pedía sacrificar mi dignidad a cambio de aceptación. En ese punto, supe que había llegado al quiebre interno que temía enfrentar. No era un final marcado por una explosión emocional, sino por una calma extraña que anunciaba que mi resistencia había llegado a su límite. Por primera vez en mucho tiempo, sentí que la única salida posible era recuperar mi voz y mi espacio, aunque el camino para hacerlo se viera incierto y doloroso. Aún así, decidí escuchar ese impulso que llevaba meses tratando de ignorar, porque ya no podía seguir sosteniendo una versión de mí que no reconocía. Ese fue mi verdadero punto de quiebre, el momento en el que entendí que no debía seguir luchando por pertenecer a un lugar que nunca tuvo espacio para mí, y que la única manera de salvar lo que quedaba de mi interior era tomar una decisión que cambiara el rumbo de todo lo que venía después. Tras llegar a ese punto en el que mi interior ya no tenía cómo seguir sosteniendo el desgaste de tantos meses, pasé varios días en silencio, pensando con cautela en cada detalle de lo que había vivido. No era un silencio de resignación, sino uno necesario para recuperar un poco de claridad después de tantas confusiones. Sentía que estaba caminando sobre una cuerda emocional tan delgada que cualquier paso en falso podía llevarme a caer en un lugar aún más oscuro. Durante esas noches, repasé cada conversación, cada gesto, cada momento en el que dejé que otros decidieran por mí, y mientras recordaba todo eso, una inquietud empezó a convertirse en un impulso, uno que me obligaba a mirar hacia adelante con una seriedad que nunca antes había sentido. Aunque el dolor seguía ahí, ya no se presentaba como un peso que me hundía, sino como una advertencia que me recordaba que estaba llegando la hora de tomar una decisión que no podía posponer más. Mirar la situación desde ese punto de quiebre me permitió ver con claridad que, si quería recuperar mi tranquilidad, no podía seguir esperando que alguien cambiara por mí. Tampoco podía confiar en que el tiempo acomodaría las cosas, porque lo único que había logrado esperar tanto era perder más de mí misma. Necesitaba moverme, incluso si ese movimiento me daba miedo, incluso si no tenía todas las respuestas todavía. Una tarde, mientras acomodaba mis cosas casi sin pensar, sentí que mis manos actuaban antes que mi mente. No estaba empacando para irme, pero sí estaba ordenando papeles, revisando documentos, juntando comprobantes y guardando cada mensaje que había encontrado. No lo hacía con rencor, sino con una calma nueva, una que aparecía cuando entendía que cada pieza podía ser necesaria. Fue en ese momento cuando supe que la decisión ya estaba tomada, aunque no la hubiera dicho en voz alta. Mi acción decisiva no necesitaba ser escandalosa, necesitaba ser precisa. Había pensado en hablar una vez más con mi novio, pero esa idea se desvaneció cuando recordé cada intento anterior. No buscaba convencerlo ni pedirle que me defendiera, quería protegerme a mí misma, y eso significaba preparar un camino que no dependiera de su reacción. Así que empecé por lo único que podía controlar: recopilar evidencia que demostrara que mis límites habían sido ignorados de manera constante. Sabía que, llegado el momento, habría quienes dudaran de mi palabra, y no podía permitir que la narrativa volviera a ser manipulada en mi contra. Esa recopilación fue mi primer acto de recuperación de poder. Después de reunir todo lo necesario, marqué el número de una persona que llevaba semanas rondando en mis pensamientos. No era una amiga ni alguien cercano a mi relación, era alguien que representaba una salida real y concreta. Pedí una cita con un abogado especializado en casos donde existían dinámicas de control emocional y financiera dentro de relaciones familiares. No mencioné detalles por teléfono, solo pedí la reunión y confirmé la hora. Colgar la llamada me dejó temblando, no por miedo a lo que pudiera pasar, sino porque entendí que ese fue el primer paso hacia un cierre que venía posponiendo desde hacía demasiado tiempo. La cita fue agendada para un día que, hasta ese momento, no tenía ningún significado especial, pero que después se convertiría en un punto clave en mi vida. El silencio que siguió a esa llamada no fue incómodo, fue un silencio de preparación, uno que me permitió respirar hondo por primera vez en semanas. A partir de ahí, cada movimiento que hice estuvo guiado por una determinación tranquila que se formó al reconocer que ya no podía seguir esperando un rescate que nunca llegaría. No dije nada en casa esa noche, porque hablar antes de tiempo solo generaría otra discusión donde mi voz sería ignorada. Preferí guardar el aire, enfocarme en mi objetivo y mantener la fuerza que tanto me costó recuperar. Por primera vez en mucho tiempo, mi decisión no giraba alrededor de él, ni de su madre, ni de lo que pudiera pensar la familia completa.
Esta decisión giraba alrededor de mí. La acción ya estaba en marcha. Y aunque nadie más lo sabía aún, ese sería el inicio del giro que cambiaría todo lo que vendría después. El día de la cita con el abogado llegó más rápido de lo que imaginé, y aunque intenté actuar con normalidad desde que desperté, mi cuerpo llevaba una mezcla de nervios, cansancio y determinación que se notaba en cada uno de mis movimientos. Esa mañana traté de no dar señales de nada, pero mi mente ya no estaba en la rutina habitual, se mantenía enfocada en cada paso del plan que había construido en silencio, un plan que representaba la única forma de recuperar un poco de control sobre mi vida. Mientras preparaba mis cosas para salir, sentí una tensión en el pecho que me acompañó hasta la puerta, una tensión que no se debía al miedo, sino a la claridad de que ya no había vuelta atrás. La reunión con el abogado no fue dramática ni llena de sorpresas, pero sí fue un punto clave que marcó el inicio de mi recuperación emocional. Él escuchó todo con una calma que me ayudó a mantenerme firme, tomó nota de cada detalle, de cada mensaje, de cada situación que describí. Me sorprendió lo sencillo que le resultó entender la gravedad de lo que estaba viviendo, porque mientras hablaba, nunca cuestionó si yo estaba exagerando ni me pidió ver las cosas desde otro ángulo, como tantas veces había escuchado de parte de mi pareja. Esa validación silenciosa se sintió como un respiro después de un largo hundimiento. Me explicó que no necesitaba presentar una denuncia formal todavía, pero que era fundamental proteger mis documentos, mis decisiones y mi espacio, ya que había señales claras de manipulación emocional y presión indebida. A partir de ese encuentro, todo comenzó a moverse con un orden inesperado. Recibí instrucciones para establecer ciertos límites legales y personales, y aunque no quería que las cosas se convirtieran en un conflicto abierto, sabía que no podía seguir viviendo bajo la sombra de decisiones ajenas. El abogado me pidió que siguiera actuando con normalidad por unos días, que no mencionara nada sobre la reunión y que continuara con mi vida como si todo siguiera igual, porque la forma en que presentara mis siguientes pasos sería clave para evitar situaciones más desgastantes. Salí de ahí con una carpeta en la mano que representaba un giro silencioso pero decisivo. Volver a casa después de esa cita se sintió extraño, como si entrara a un lugar que ya no me pertenecía del mismo modo. Caminé por la sala, observé cada rincón y me di cuenta de que nunca había notado cuánta energía había gastado intentando encajar en un ambiente que siempre me señalaba como una carga. Sin embargo, esa tarde llevé conmigo una seguridad distinta, la seguridad de saber que, esta vez, mis decisiones no serían ignoradas. El golpe de realidad llegó unos días después, cuando recibí un mensaje de la madre de mi novio pidiéndome que asistiera a una reunión familiar importante. No explicó detalles, pero conocía esa forma suya de presentar las cosas. Cada vez que usaba esa palabra, significaba que tenía algo que corregir o establecer. Sentí una inquietud recorriéndome el cuerpo, aunque no por miedo, sino porque intuía que ese encuentro iba a revelar más de lo que imaginaba. Aún así, acepté asistir, porque sabía que lo que estaba por suceder sería importante para cerrar un ciclo que llevaba meses desgastándome. Cuando llegué, todos estaban sentados como si fueran parte de una conversación que había empezado antes de mi llegada. Nadie me explicó qué estaba pasando, pero la expresión de la madre de mi novio dejaba claro que tenía algo preparado. Me observó con esa mirada que ya conocía demasiado bien, esa que parecía una mezcla de juicio y paciencia forzada, y comenzó a hablar sobre las responsabilidades que debía asumir, sobre la manera correcta de integrarse a una familia y sobre los ajustes que yo tenía que hacer si quería que la relación funcionara. Sus palabras tenían la misma dulzura falsa de siempre, pero esta vez no provocaron dudas en mí, sino una distancia fría que se había formado desde el momento en que descubrí todo lo que habían dicho a mis espaldas. La conversación avanzaba y cada frase suya se hacía más invasiva. Incluso llegó a mencionar que el episodio del restaurante había sido una oportunidad para ver cómo reaccionabas, como si hubiera sido una prueba necesaria para evaluar si yo era digna de ser parte de su círculo familiar. Esa frase, que quizá en otro momento me habría hecho temblar, ahora solo confirmó que había hecho lo correcto al buscar ayuda. No necesitaba imaginar más, ella misma estaba admitiendo cada una de las intenciones que descubrí en los documentos. Cuando terminó su discurso, me miró esperando que yo agradeciera sus palabras o que mostrara algún tipo de aceptación. Sin embargo, el silencio que dejé caer sobre la mesa provocó una incomodidad que pude sentir en el aire. Mi novio intentó intervenir, pero en el momento en que abrió la boca, la puerta se tocó y la figura del abogado apareció con la calma que lo caracterizaba. Todos en la sala quedaron inmóviles, sin entender qué estaba ocurriendo. Yo, en cambio, sentí una liberación profunda, porque sabía exactamente por qué estaba ahí.
El abogado saludó con formalidad y explicó que venía a entregarme unos documentos relacionados con decisiones personales que había comenzado a organizar. No entró en detalles, pero dejó claro que yo contaba con asesoría legal y que estaba tomando medidas para proteger mis intereses. La forma en que pronunció cada palabra provocó un silencio absoluto en la habitación, porque todos entendieron que ese gesto tenía implicaciones que iban más allá de lo que imaginaban. Mi novio se quedó desconcertado, y su madre perdió por primera vez ese control silencioso que siempre mantenía. Ese instante se convirtió en el golpe de realidad que nadie esperaba. La imagen que habían construido de mí, la mujer dócil, la que aceptaba todo, la que no cuestionaba nada, se derrumbó en segundos, porque ahora entendían que ya no estaba sola, que ya no podían moldear mi vida según sus expectativas y que cualquier acción indebida tendría consecuencias reales. Esa presencia del abogado, tan tranquila y tan firme, marcó el inicio de una caída que ellos mismos habían provocado sin darse cuenta. Y mientras observaba el desconcierto en sus rostros, comprendí que finalmente había recuperado el lugar que tanto me habían arrebatado, el lugar donde mi voz tenía peso y mi vida volvía a ser mía. Una sensación densa se mantuvo en el ambiente después de la llegada del abogado, como si cada persona en aquella sala intentara entender qué significaba su presencia para la dinámica que habían sostenido durante tanto tiempo. Durante meses, todos asumieron que yo ocuparía un lugar pasivo, dispuesta a aceptar instrucciones, comentarios y decisiones ajenas sin cuestionar nada. Sin embargo, la aparición de una figura externa, preparada para apoyarme, rompió esa imagen en cuestión de segundos, revelando una realidad que ninguno estaba preparado para enfrentar. La tensión en el aire mostraba que, por primera vez, no podían anticipar mi reacción ni controlar el rumbo de la conversación. Detrás de ese silencio inicial vino la sorpresa visible en los rostros de quienes alguna vez intentaron moldear mi vida como si fuera una extensión de sus deseos. La madre de mi novio fue la primera en intentar recuperar el control. Respiró hondo, ajustó ligeramente su postura y trató de hablar con un tono amable que siempre utilizó para manipular situaciones a su favor. Quiso presentar todo como un malentendido, afirmando que nunca tuvo intención de causar daño y que cualquier percepción negativa que yo hubiera tenido era producto de una interpretación equivocada. Ese método, que antes conseguía confundirme, ya no tenía efecto. Cada palabra suya, en lugar de suavizar la situación, dejaba al descubierto una necesidad desesperada de sostener una autoridad que ya se resquebrajaba. Un intento adicional de justificar sus acciones vino acompañado de explicaciones sobre tradición, compromiso y unidad familiar, como si mencionar conceptos amplios pudiera ocultar los meses de control silencioso que ejerció sobre mí. Mientras hablaba, sus ojos buscaban la aprobación de su hijo, quizá con la esperanza de que él interviniera para apoyarla, pero su desconcierto era evidente. Durante todo ese tiempo, él creyó que yo siempre aceptaría cualquier dinámica, sin imaginar que llegaría el día en que decidiría defenderme. Esa incapacidad para comprender mis límites se reflejaba ahora en su rostro, incapaz de procesar que mis decisiones ya no giraban alrededor de sus expectativas. La conversación tomó otro rumbo cuando la madre de mi novio trató de presentarse como víctima de una supuesta injusticia. Sus palabras cargaban un llanto contenido, ese mismo llanto que en el pasado usaba para despertar compasión y revertir situaciones que no iban como ella quería. Evocó sacrificios, buenas intenciones, esfuerzos que aseguraba haber hecho para integrarme, como si con eso pudiera borrar el daño causado. Sin embargo, su estrategia mostraba más cansancio que fuerza, porque ahora sabía que cualquier comentario fuera de lugar podía volverse en su contra frente a la presencia del abogado. La calma con la que él intervino marcó el ritmo de lo que vino después. Explicó con firmeza que yo estaba tomando decisiones personales y legales para proteger mis intereses, sin entrar en detalles que pudieran alimentar una confrontación innecesaria. No alzó la voz, no confrontó directamente, pero cada palabra suya cerraba espacios que antes estaban abiertos para manipulaciones o dobles sentidos. La serenidad con la que se mantuvo fue suficiente para romper cualquier intento de desviar la situación hacia un drama emocional, y esa firmeza terminó evidenciando aún más la fragilidad de las justificaciones que la madre de mi novio intentaba sostener. Un esfuerzo final por recuperar su antigua influencia apareció cuando ella intentó convencer a todos de que la situación podía resolverse hablando en familia. Ese llamado pretendía encubrir el verdadero propósito, regresar al terreno donde siempre había tenido ventaja, un espacio sin testigos, sin límites y sin personas que pudieran cuestionar su comportamiento. La falta de respuesta por parte mía y del abogado hizo que ese recurso perdiera fuerza de inmediato, dejando claro que su manera de operar ya no tendría la misma libertad de antes. Mientras ella continuaba hablando,
mis pensamientos comenzaron a distanciarse de su discurso. No porque fuera irrelevante, sino porque pude observar con claridad la caída de la figura que durante tanto tiempo manejó cada situación con seguridad absoluta. Esa mujer que alguna vez me hizo sentir pequeña, incómoda y fuera de lugar, ahora luchaba por mantener una imagen que se desmoronaba frente a sus propios ojos. Sus palabras ya no dictaban el rumbo de la conversación, ahora solo eran un intento de sostener la dignidad que había perdido al quedar expuesta. Una mezcla de alivio y tristeza se formó en mí al verla así, porque aunque sus acciones habían dejado cicatrices emocionales profundas, también entendía que ese control que ejercía sobre los demás no surgía de fortaleza, sino de un miedo constante a perder su autoridad. Su caída no fue ruidosa ni dramática, fue silenciosa y evidente, como si el peso de sus propias decisiones hubiera terminado por alcanzarla. Esa imagen, tan alejada de la figura imponente que conocí al inicio, marcó el momento en el que su poder dejó de afectarme por completo. El ambiente permaneció lleno de tensión, pero también de una claridad nueva. No necesitaba gritar ni explicar nada para defender mi posición. El simple hecho de mantenerme firme y acompañada por alguien que validaba mis derechos bastaba para que toda la estructura que habían creado alrededor de mí se viniera abajo. Por primera vez en mucho tiempo, no sentía miedo, ni culpa, ni obligación de ceder. Sentía un tipo de libertad interna que nunca había experimentado. Así comenzó la caída definitiva de quien durante tanto tiempo intentó decidir por mí. Sin escándalo. Sin caos. Solo la verdad colocada frente a ella, sin barreras para esconderla. Aquella mujer, acostumbrada a controlar todo a su alrededor, no tenía cómo sostener su papel. Y yo, al verla así, supe que finalmente había recuperado algo que creí perdido, mi poder. Salir de aquella reunión dejó en mí una sensación tan profunda que tardé unos minutos en entender lo que realmente había cambiado. No se trataba únicamente de la caída de una figura que durante meses había ejercido un poder silencioso sobre mis decisiones, sino del inicio de un espacio dentro de mí que llevaba mucho tiempo apagado. Esa ausencia de presión, esa claridad repentina y ese silencio distinto me acompañaron mientras caminaba rumbo a casa, como si cada paso marcara la distancia emocional que estaba estableciendo entre lo que viví y lo que estaba por construir. Por primera vez en mucho tiempo, sentí que mi respiración tenía un ritmo diferente, más ligero, más mío. La noche avanzó sin que me diera cuenta, porque estaba sumergida en una calma que desconocía. No necesitaba justificar mis emociones ni explicarle a nadie por qué había tomado las decisiones que tomé, tampoco buscaba convencer a quienes no querían entenderme. Simplemente me permití descansar en ese pequeño rincón de libertad recuperada, un espacio interno que llevaba meses enterrado bajo el peso de la manipulación, la indiferencia y las expectativas ajenas. Entender que ese lugar siempre fue mío resultó más sanador de lo que imaginé. En los días siguientes, mis decisiones empezaron a fluir desde un punto completamente diferente. Cada mañana despertaba sin el nudo en la garganta que solía acompañarme, y aunque todavía existía un cansancio emocional acumulado, ya no sentía esa necesidad de complacer a todos para evitar conflictos. El simple acto de prepararme un café sin sentir que debía justificar mis preferencias marcó una diferencia enorme. Esa sensación, tan simple y tan poderosa, fue la primera señal de que mi renacimiento personal había comenzado, no como un salto repentino, sino como un proceso suave que se iba encendiendo en partes dentro de mí. Decidí tomar distancia de la relación sin convertirlo en una confrontación dramática. No necesitaba discursos largos ni explicaciones que solo abrirían heridas que ya no tenía intención de seguir sosteniendo. Le comuniqué a mi pareja que necesitaba tiempo para mí, para reorganizar mis prioridades, para recuperar mi espacio y para reconstruir mi autoestima. Aunque intentó comprender, terminó mostrando la misma confusión que había sostenido durante todo el proceso, una confusión que revelaba la falta de conexión que ya no podía ignorar. Aún así, mantuve mi decisión con una firmeza que sorprendió incluso a mí misma. Con el paso de los días, empecé a notar que mi energía regresaba poco a poco. Ese impulso que creía apagado volvió a aparecer en decisiones cotidianas, como organizar mi hogar de la manera que siempre quise o reconectar con personas que apreciaban mi forma auténtica de ser. Cada pequeño acto se transformó en un gesto de autocuidado, en una forma de recordarme que mi vida no debía ajustarse a moldes ajenos, y que el camino hacia la recuperación no dependía de nadie más que de mí. Reconocer que valía más de lo que durante meses me hicieron creer fue el paso final que selló esta etapa. No necesitaba venganza ni validación externa, necesitaba paz. Necesitaba libertad. Necesitaba recuperar la dignidad que había cedido sin darme cuenta. Y al verlo con claridad, supe que estaba lista para seguir adelante,
dejando atrás un ambiente que me consumía y abrazando una versión de mí que, aunque herida, estaba dispuesta a renacer. Ese renacimiento no vino acompañado de celebración ni de gritos de victoria. Llegó en silencio, con la suavidad de un amanecer que se asoma después de una noche larga. Llegó cuando me permití ver lo lejos que había llegado, no para complacer a otros, sino para salvarme a mí misma. Y aunque todavía quedaba camino por recorrer, sabía que ese primer paso hacia mi nueva vida ya estaba dado. Mirando todo lo que viví, comprendí que aquel momento en el restaurante, cuando me dejaron sola frente a una cuenta que no me correspondía y escuché esa frase que nunca voy a olvidar, no fue solo una humillación, sino el punto que marcó el inicio de mi despertar. Hoy, después de todo lo que enfrenté y del camino que recorrí para recuperar mi voz, ya no me pesa recordar esas palabras. Ahora funcionan como un recordatorio de lo lejos que llegué desde entonces. Aquella mujer que temblaba frente a una mesa llena de miradas ajenas ya no existe. La que camina hoy tiene claridad, tiene fuerza y entiende que nadie vuelve a decidir por ella. Y aunque la vida me llevó por un camino que jamás imaginé, terminé encontrando algo que creí perdido, mi propia dignidad. Paga tú, querida. Ahora sé que lo único que debía pagar era el precio de dejar atrás todo lo que me quitaba paz. Y lo hice.